Bien, vamos a avanzar este tema que es hemostasia. Vamos a recordar algo de cardio circulatoria. Ustedes saben por dónde transita la sangre. Por el sistema. ¿Cómo está formado? Una bomba, arterias que llevan la sangre desde el corazón a todos los tejidos del cuerpo humano, a todos los órganos. En cada órgano, esas arterias forman una red capilar, una arteriola, capilares. De los capilares pasan, de las capilares arteriales, por difusión, por ósmosis, por transporte primario, por todo lo que ustedes conocen, pasa al intersticio, del intersticio la célula utiliza todo lo que lleva la sangre, luego pasa otra vez al intersticio, del intersticio van a las venas, y estas tornan a las venas más grandes, y de las venas más grandes la sangre vuelve al corazón. Ese es el sistema cardiocirculatorio en su unidad actual. Este sistema cardiocirculatorio tiene su bomba, su sistema de cañería, en cualquier construcción donde hay agua circulando por toda la casa, si ustedes quieren, por toda la construcción, y este sistema es completamente cerrado, no permite la salida de nada de sangre dentro de este sistema, a no ser ese pequeño intercambio de sustancias a este nivel capilar, que no es de sangre propiamente dicho, sino son los elementos que transportan la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando ese sistema cardiocirculatorio se rompe? Cuando hay una solución de continuidad en ese sistema, empieza a haber lo que conocemos como hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? La salida de sangre desde el sistema circulatorio cardiovascular hacia afuera por una solución de continuidad, por una ruptura, que esta puede ser por traumatismo principalmente. Después, si quieren, se las paso esto y les paso un resumen. Me van a ver que saquen la pierna. Respondan cuando les pregunten, en vez de que estén tomando apuntes, de que estén grabando, de que estén sacando fotos, porque así no atienden. El que toma apuntes, ¿qué va a hacer? Escribe y no atiende. Se va a lanzar al baño, no hay papel higiénico y usa el apunte, ya tú, no le leo nada. Entonces me vas a atender y yo les paso las diapositivas y después les paso un resumen de todo lo que tengo de escribir. Siguiente. Entonces, las hemorragias es salida, sale fuera del sistema circulatorio. Las podemos clasificar de diferentes maneras. Según su origen, o sea, según el vaso, ¿dónde puede ocurrir? Puede ocurrir en los capilares, puede ocurrir en las venas, o puede ocurrir en las arterias. ¿Cómo creen que sería el de las arterias? Ya que no se lee muy bien aquí mejor. Traten de no leer. ¿Cómo creen que sería un sangrado de una arteria? ¿Qué color sería? Rojo vivo, rojo rutilante, porque está llena de oxígeno. ¿Qué más? ¿Cómo más sería este sangrado? Entonces sería pulsante, ¿no? Cada vez que el corazón golpea, entonces es crónico como el pulso. Rojo, rutilante, sincrónico. ¿Será que es abundante? Es fuerte, ¿no? Dependiendo también del volumen de la arteria. Si es una arteria de mayor calibre como la otra, obviamente el sangrado va a ser mayor. Si es una arteria más pequeña, será menor, pero generalmente es grande. En cambio, el sangrado venoso o la hemorragia venosa es así, es constante. ¿De qué color va a ser? Oscuro, luminoso, como si fuera, ¿por qué? Porque ya no tiene oxígeno, ya entregó el oxígeno y está volviendo a cargarse el oxígeno. No es constante, rojo, de menor cantidad, aunque sea una vena grandota como la vena braquial, la vena cava también, las tubulares también va a ser en gran cantidad, pero no es un crónico. Y finalmente el capilar, el sangrado capilar, esos pequeños capilares sangran en una como telita. Es una tela que en el tejido se va esparciendo, entonces no sale ni a gran chorro como las arterias, no sale ni gran cantidad como las venas, sino como una tela que moja
la más frecuente en cirugía? ¿Por qué? Porque en cirugía nosotros sabemos dónde están las arterias y las tratamos de conservar y no cortar. En cambio, los capilares no los vemos. Los capilares son pequeñísimos, no se ven en simple vista, entonces sí los ponemos cortando cada que agarramos el bisturí, cada que agarramos una tijera y cortamos. Así. Este es un video, a ver si corre. No. Que me mostraba el sangrado arterial con el pulso y demás. Cuando se los pase a alguien, se lo voy a pasar a alguien que no en pendrive, a los de mi grupo, se los voy a pasar por drive, porque si metemos pendrive ahí, pendrive tiene VIH, es toda clase de virus, ¿no? Siguiente. Entonces ese era según el tipo del vaso, según el origen, ¿no? Ahora vamos a ver según la localización, según dónde ocurre el sangrado. Tenemos dos tipos. O lo vemos o no lo vemos. ¿Cuál sería la que no vemos? Hemorragia interna. Y las hemorragias externas, ¿qué es esta? ¿No? Estamos viendo el sangrado fuera del cuerpo humano. La hemorragia interna, a su vez, puede ser de dos tipos. Una hemorragia interna que se hace exteriorizable, ¿quién me da un ejemplo? De una hemorragia interna que la vemos que va a salir por algún lugar al exterior. Una tuberculosis, ¿qué sería? ¿Dónde sería el sangrado? ¿Dónde? ¿Y dónde está sangrando? En los pulmones, los capilares pulmonares están lesionados por la tuberculosis y una hemorragia interna. Pero cuando él tose, ¿sabe qué se llama eso? Hemoptisis. Cuando él hace tose y sale con sangre, lo está esterilizando. Otro ejemplo. Gastrointestinal, ¿cómo se manifiesta? ¿Con qué nombre? Melena. ¿Qué es melena? Ese es con sangre. ¿No? ¿Otro? ¿Quién ayuda? Más o menos. ¿Ah? Ese es negro. O sea, sí está bien, son ese con sangre. Pero ¿de qué color? Negra. Negra como la alquitrán, negra como el petróleo. Así son las S cuando es melena. En cambio, la S, si es una S con sangre roja, mutilante, ¿qué se llama? Salen las heces y ahí hay sangre roja. O no tan roja, pero rojita, si ustedes quieren. No negra como estamos hablando de la otra. ¿Qué sería? Disentería es una enfermedad que es producida por la chilena, que produce lesiones en la mucosa y hace que sangre sale por la sangre. Eso es una enfermedad. El término médico para el sangrado de las heces con sangre. Para la de color negra, digerida es melena, y para la sangre roja, hematoquesia. Hematoquesia, sangre con heces con sangre roja. Y si es sangrado a nivel del recto del anus sin heces, la ropa interior aparece manchada de sangre, ¿qué le decimos? Rectorragia. Esos son los tres términos que hablamos cuando hablamos de una hemorragia digestiva baja. Melena, hematoquesia o rectorragia. Entonces son hemorragias internas que se están haciendo, que se están exteriorizando. El sangrado nasal es interno y se exterioriza por las fosas nasales. ¿No? ¿Qué se llama eso? Epistaxis. Y las otras hemorragias son las hemorragias, esa es una, que son generalmente cavitarias porque ocurren en cavidades y que se pueden exteriorizar. Pero hay otro tipo de sangrado como este, que no se exterioriza, se queda en el tejido. ¿Qué sería? Un hematoma, ¿no es cierto? Que se queda disperso en los tejidos. Entonces, esta hemorragia es intersticial, tisular en los tejidos y no se exterioriza. Ese es el tipo de hemorragia interna.
¿Cuál es el que normalmente nos enfrentamos como médicos a la hemorragia externa? Y la que más podemos actuar. Una hemorragia interna, generalmente también, si fuera tisular solamente, la podemos comprimir. Pero las hemorragias internas cavitarias son de más difícil acceso y de más difícil manejo, no sé que sean quirúrgicas a veces, o invasivas. Aquí tienen una úlcera, por ejemplo, que está sangrando en el estómago. Esto se va a caracterizar porque al recorrer todo el intestino delgado y salir por la heces va a terminar. Y también va a vomitar con sangre. Porque este paciente se va a acumular sangre aquí en el estómago y va a vomitar con sangre. ¿Qué señor? Hematemesis. Hematemesis. Entonces, esas son las manifestaciones de una hemorragia digestiva alta. Siguiente, internas y externas. La otra. Según su cronología, la hemorragia puede ser inmediata, ni bien se lesiona el vaso sanguíneo, empieza a sangrar. O puede ser inmediata, se puede lesionar el vaso sanguíneo y por los mecanismos compensadores que vamos a ver ahorita de una hemostasia fisiológica con la vasoconstricción, o porque con el electrobisturí que estaban cortando se quemó un poquito y quedó ese rato sin sangrado y después de la cirugía empieza a sangrar. Inmediata. Eso es según su cronología. Según su etiología, puede ser por trauma, que es la más frecuente, lesionar el vaso sanguíneo, o aquellas que son como que la diabrosis, que es de forma espontánea, son sangradas espontáneas, en aquellos pacientes que tienen trastorno de los factores de la coagulación, cualquier alteración de los mecanismos de la coagulación que se alteran, entonces pueden sangrar sin que el vaso esté lesionado. Son muy raras en pacientes con enfermedades raras. Sí. Según el pronóstico, puede ser leve, puede ser grave. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que tiene un cuerpo humano? 5 litros, así a grandes rasgos, más exacto. ¿Quién me dice más exacto? 4. ¿Será lo mismo ella que lo que tengo yo de sangre? ¿O uno que venga uno? Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad exacta de sangre que tenemos? O uno de 3 litros para allá. ¿Alguien sabe? Fisiología está llevada en el pasado. ¿Cómo se haría según el índice más elevado? ¿Cómo calcula eso? No, eso es para sacar el índice. ¿No? No nos sirve el índice más corporal. Kilo peso. ¿Hay cuánto? ¿Qué? 70 kilogramos. Sin el cero. Sin el cero. 7 ml por kilogramo de peso. ¿Cuánto pesa una persona? Pongámosle 70. 70 por 7. 4.900. Entonces, eso es lo que los 5 litros que todos conocen. De ahí salen los famosos 5 litros, porque está calculado para una persona estándar de 70 kilogramos. Entonces, una persona, entonces 7. ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de sangre que pierde, si perdió el 10% de sangre, o sea, de los 5 litros, ponemos como ejemplo una persona de 70 kilos que tiene 5 litros, perdió 500. Es leve. Esto se compara a la donación de una unidad de sangre. No tiene ninguna repercusión clínica en el paciente. Le sacan una unidad de sangre y se van a su casa normal. Si pierden entre el 10 y el 30%, o sea, ya están perdiendo entre 500 y 1500 ml aquí. Y el paciente va a hacer todos los mecanismos compensadores que hay en fisiología. Siempre dice, ¿qué va a tener ese paciente que ha perdido ya del 10 al 30% de los sanguíneos? Clínicamente, ¿cómo lo van a encontrar? Pálido. Pálido, ¿qué más? ¿Ah? Mareado, ¿qué más? Extremidades frías, la piel cómo va a estar. Fría, pálida, ¿qué más? ¿Cómo va a estar el pulso? ¿Ah? Débil. ¿Qué dicen? Débil. ¿Y la frecuencia cómo va a estar?
frecuencia aumentada? ¿Seguro? Aquí dice no. ¿Qué dice? Está bien, ¿no? Está bien. Va a estar taquicárdico porque tiene que compensar lo que está perdiendo para que el corazón, si antes late 70 veces por minuto con 5 litros, para que esos 5 litros transiten por todo el cuerpo, le va a estar latir a 70 veces por minuto. Si hay menos sangre, el cuerpo, el cerebro y todos los órganos no pueden dejar de recibir. Entonces el corazón dice, late más fuerte para que sigan habiendo 5 litros, y eso es gasto cardíaco. Por eso recibe fisiología cardíaca. Y es débil, efectivamente va a ser un poco más débil porque no hay tanta sangre que golpee la fuerza de los vasos sanguíneos. Taquicárdico y débil. Muy grave, más del 30%. Aquí ya la presión, ¿cómo va a estar? Va a estar inconsciente prácticamente, no le va a llegar oxígeno a ese cerebro. Y finalmente, después del 60%, ya seguimos aquí con la vida, no sé si se tomen medidas rápidas para reponerlo. La siguiente. Entonces, hasta ahí es un resumen rápido y algo rápido de lo que es la hemorragia, la explicación de la hemorragia. Cuando un paciente empieza a sangrar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Detener esa salida de sangre. Porque puede llegar a perder más del 60% de su organismo. Entonces, ¿qué se llama el mecanismo por el cual se detiene la salida de sangre? Hemostasis. ¿El cuerpo humano puede hacer una hemostasia por sí solo? Sí. A esa la vamos a llamar hemostasia fisiológica, que es el mismo cuerpo que se está defendiendo de un traumatismo, pero muchas veces, dependiendo sobre todo de la evolución del vaso, esta hemostasia no es suficiente y tenemos que actuar nosotros para disminuir. Y a esta hemorragia la vamos a llamar hemostasia quirúrgica, clínico-quirúrgica, como quieran llamarlo, pero no es una hemostasia fisiológica. Siguiente. Esta es la hemorragia intrínseca, si ustedes quieren, la fisiológica, y la hemorragia extrínseca, clínico-quirúrgica, el médico, el cirujano o cualquier persona de salud utiliza diferentes metodologías que las vamos a ver adelante para detener el sangrado. Vamos a hablar un poquito, vamos a recordar de lo que han llevado ya el año pasado, que es la hemostasia fisiológica. Antes de pasar al diapositivo, porque no me... ¿Cómo se divide la hemostasia fisiológica? ¿Cuántos tipos de... ¿En qué fase? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? Y la tercera, me han hecho dos. Esa es la segunda. La primera es el espasmo y la agregación plaquetaria. La segunda es la formación del cuerpo. ¿Y la tercera? Desprendimiento del cuerpo. Que se deja en el cuerpo. La fibrino y la vecina. Entonces, aquí tienen un vaso sanguíneo, estas son las células endoteliales, y luego le siguen la muscular, la íntima, la adventicia. Y aquí se ha producido un daño. Mientras la sangre circula dentro del vaso sanguíneo y este endotelio está intacto, la sangre no se pone en contacto nunca con esta capa, restante capa, con la muscular, con la adventicia del vaso, y no se coagula. Este endotelio hace que la sangre no se coagule. Pero no es más que se produce un trauma y la sangre entra en contacto con este tejido de aquí, y subendotelial ya detecta que no es el endotelio y se activa la cascada de la coagulación. Entonces hay un daño inicial. El primer mecanismo es, antes que correr, este. Vasoconstricción, que recuerdo que nos dijo su compañero. Esa es la hemostasia fisiológica primaria, si ustedes quieren. ¿Quién media esto? ¿Quién hace que se contraigan los vasos sanguíneos? ¿Ah? El simpático. El simpático hace que estos vasos se vasocontraigan y de esa manera disminuye la superficie del vaso sanguíneo sangrante y ya con eso es un método de hemostasia. Luego la sangre se pone en contacto con este tejido lesionado y se activa en las plaquetas, ¿no? Empieza a haber la agregación plaquetaria, unas plaquetas llaman a otras plaquetas
y se forma el anterior que estaba, esta es la agregación planetaria de cine, y se forma la siguiente, un tapón de plaquetas que detienen momentáneamente el sangrado. A veces ocurre esto hasta aquí y el paciente deja de sangrar ese ratito, ¿no? Pero no se llega a formar el cuadro. Entonces el tapón plaquetario que es débil, de aquí a una hora, media hora vuelve a sangrar. Eso es lo que vimos hace rato con hemostasia inmediata o tarde. Entonces, primera fase, vasoconstricción, formación de tapón plaquetario. Se viene. Luego viene, en este tapón plaquetario, en esta lesión, ya se activa todo lo que es la cascada de la coagulación, ¿no es cierto? La vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Quién activa la vía extrínseca de la coagulación? El factor tisular, aquí en el tejido que hay aquí alrededor de este vasito, al entrar en la sangre con el tejido que hay aquí, hay un factor que se llama el factor tisular que activa el factor 7 de la coagulación, el 7 activa el 10, el 10 activa la protrombina y la trombina. Esa es la vía corta, la vía rápida de la coagulación. Y la vía más lenta es la intrínseca, cuando también entra en contacto con la sangre con un tejido no endotelial, dentro del vaso sanguíneo, pero un tejido no endotelial, se activa el factor 12. Y está un poquito más largo, el 12 al 11, el 11 al 9, el 9 al 10, con el 8, con el 7, con los calcios, con toda esa cascada larga, no se la tengo con mucha memoria, pero al final también terminan activando el factor 10. Ambas confluyen en la activación del factor 10. El factor 10 activa a la y la transforma en trombina. La trombina, el fibrinógeno la transforma en y la fibrina, estos filitos de aquí que se ve, se unen al tapón plaquetario y forman el cuadro, hemostasia secundaria. Pero tiene que detenerse esto, si no se forma una coagulación tremenda. Entonces luego viene la fibrinólisis, ¿no? Que es el tercer paso. Para que una vez que esto ha cumplido su objetivo, este vaso sanguíneo sea restaurado, ya no va a haber hemostasis, esto se destruye mediante la fibrinólisis. Sigue. Aquí la tienen la vía de la coagulación. Fibrina, estas son las fibras de fibrina, la plaqueta, la siguiente, ya vamos a hablar de esto. Estas dos vías de coagulación las podemos medir, sobre todo la vía extrínseca de la coagulación. Sacamos el pedazo de sangre del paciente y lo ponemos en contacto con el tubo de ensayo. Ahí estamos y le ponemos el factor tisular. ¿Cuál vía estamos activando? Extrínseca. Y eso lo llamamos tiempo de protrombina. Entonces, tiempo de protrombina nos mide la vía extrínseca de la coagulación y vamos a contar en cuánto tiempo se coagula. El bioquímico agarra, saca sangre, lo pone junto con el factor tisular y ve cuánto tiempo se coagula. Normalmente tiene que ser de hasta 12 segundos, entre 12, 14, 11 segundos. Y hay muchas variaciones entre uno y otro laboratorio. Entonces, a raíz de este laboratorio, dijeron, no, para que no haya tanta diferencia entre uno y otro, saquemos un índice que es el índice nacional randomizado, que es el INL. ¿Y qué es el INL de 1? Máximo de 1 hasta 1.2. Entonces, ahí sí todos los laboratorios nos dan el INL exacto, que es un índice randomizado. Así es. Pero a veces necesito medir la otra vía. Y me mido otro, el tiempo parcial de tromboplastina tisular activada. Que también es otro mecanismo, podemos igual en tubo de ensayo, igual lo ponemos en contacto, pero ya no con el factor tisular, sino directo con el tubo de ensayo. Ya es otra superficie, no es endotelio, ¿no es cierto? Entonces, y ahí se empieza a activar el factor 12 y hace todo la cascada interna y tenemos esta vía intrínseca cuyo límite normal está por los 33, entre 32 y 35 segundos. Pero esto mide la otra vía. Así es. Muy bien, eso es un resumen rápido. Hasta ahí alguna pregunta. De hemorragia y hemostasia fisiológica. Hasta aquí todos los dos métodos de controlar. ¿Cuál es el que más nos interesa en cirugía? Antes de operar, ¿qué le vamos a pedir entonces? ¿Cuál fue la solución?
más nos va a producir lesiones es la vía extrínseca que más nos va a ayudar en la coagulación cuando nosotros hagamos una incisión, una laparotomía, una centropetegia, el TP. Entonces, antes de operar a un paciente dentro de los ya debió ver el preoperatorio, el TP lo tenemos. Ahora, vamos a hablar de la hemostasia extrínseca clínico-quirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos de hacer hemostasia cuando estamos operando o cuando estamos viendo un paciente, cuando estamos retirando un lunar, un linfoma o cuando hay algo sangrante? Evitar que te pase. Mantener en la cirugía el campo giratorio, si estuviera todo sangrando, no vemos nada, no vemos toda la estructura, entonces mantener un campo quirúrgico y evitar formación de hematomas en los tejidos que están alrededor del sangrado. Así. También esta hemostasia quirúrgica se va a clasificar según su finalidad. Puede ser preventiva o curativa. ¿Qué quiere decir preventiva? Que vamos a prevenir. Como en este ejemplo que está por aquí. Aquí hay un vaso sanguíneo. Este de aquí viene una rama y este otro rama. Entonces, identificado el vaso sanguíneo, colocamos un clip proximal, otro clip distal o ligadura, lo que ustedes quieran. Ya vamos a ver todos los métodos técnicos. Pero aquí, antes de que el vaso sangre, los estamos ligando. Después cortamos en el medio y no sangró nada. Hemostasia preventiva. Y la otra es que empieza a sangrar, lo cortamos el vaso porque no lo hemos visto, y empieza a sangrar y hacemos la hemostasia con los diferentes mecanismos que vamos a ver aquí. Hemostasia curativa. Puede ser que sea temporal, está sangrando, yo lo comprimo un ratito. Si dejo de comprimir, va a volver a sangrar, entonces estamos haciendo una hemostasia temporal. Pero también puede ser definitiva, le pongo un clip y ese clip se queda para siempre ahí y no vuelve a sangrar más ese vaso. O lo ligo, o lo quemo con el electrobisturí. Son hemostasias definitivas. Siguiente. ¿Qué métodos de hemostasia tenemos? Pueden ser mecánicos, como el comprimir, como el colocar una pinza, como el ligar, como un clip, ahorita lo vamos a hacer. Pueden ser térmicos, como usar el electrobisturí, que ya no tiene entrar a la cirugía AB, o el frío, por ejemplo. A veces antes, sobre todo, se usaba una sustancia fría que produzca vasoconstricción y que ayude en la coagulación. O algunos agentes químicos que los vamos a ver. ¿Sí? Dentro de los métodos mecánicos, el más efectivo, el primero y el más rápido, el que está siempre a toda disposición, la compresión. Ven un vaso sangrante y la aprieto. Con la mano, con el dedo, con una gasa. Siempre con un guante o que se está manqueando. Es la mejor forma de evitar el sangrado. Entonces, alguien se corta, compresión directa del vaso. Bien. La desventaja es que no podemos quedarnos ahí todo el tiempo. Hay veces que sangra mucho, todo el brazo tiene varios lugares de sangrado porque ha sido un traumatismo, o no pueden identificar el vaso que está sangrando, o no pueden identificar el lugar, o no pueden comprimir porque está fracturado. Por cualquier motivo no pueden hacer una compresión directa. ¿Qué pueden hacer? Presión de puntos arteriales. Por ejemplo, si la lesión es aquí, ¿qué arteria viene por aquí? La braquial. La comprimimos la braquial y tendría que disminuir. ¿Por qué? Porque hay otras arterias, hay otras ramas que también se efectúan. Entonces es menos efectivo que la compresión directa. Pero ya es un método. Aquí está cuál es no. Ay, esto también. No vale. Braquial y femoral, ¿no? Entonces en puntos arteriales, sobre todo que están cerca a un hueso. La temporal podría comprimirse aquí, ¿no? La aorta no puede comprimir, pero está allá en fondo. Entonces las que están superficiales y cerca a una superficie ósea por la cual puede ser comprimida. La siguiente. Presión directa o presionando la arteria. Acá era compresión de la arteria, pero sobre una superficie ósea y a través de los tejidos. Esta es, identificamos la arteria y la presionamos. Aquí está este es el hígado. ¿Quién irriga al hígado? ¿Ah? ¿Qué se llama la arteria que va al hígado? ¿Y qué más irriga el hígado? ¿Solo la arteria hepática? ¿Quién más?
¿Quién me lleva sangre al hígado? ¿Quién dijo por ahí? Fuerte. ¿Alguien dijo? Escuchó por ahí. Es el 75% de la irrigación de todo lo que le llega al hígado de la vena porta. Y solo el 25% de la arteria hepática. Entonces aquí están compitiendo ambas, ¿eh? Pero están bien identificadas las dos, la vena porta y la arteria hepática, y la han ligado, están compitiendo con el pecho. Y después le ponen una liguita, esa se llama la maniobra de Primes. Esto cuando el hígado por un traumatismo hepático, el hígado sangra por todos lados, no hay cómo comprimirlo, no hay cómo apretarse, hace la maniobra de Primes, para que deje de sangrar. Sin embargo, también le llega sangre por otro lado, ¿por dónde? No le llega, sino sale sangre del hígado, pero por ahí también va a sangrar. ¿Qué venas salen del hígado? La sangre llega al hígado por la hepática, por la porta, el hígado utiliza, llega a esos capilares que hemos visto en los sinusoides y de ahí va a pasar a dónde. ¿Ah? No, la ciencia a la cava inferior tiene que ir, pero antes de ir a la cava inferior, vena suprahepática. Antes de la suprahepática son venas segmentales, familiares, se van uniendo y van a formar tres venas suprahepáticas grandes de derecha e izquierda y estas tres del borde en la cava inferior. Ese es el circuito más o menos. Eso ustedes tienen que saber bien. No puede un médico no conocer. Fíjense. Otra forma de hacer una hemostasia mecánica temporal también. Hasta ahorita todos los que vamos viendo son temporales. Taponamiento. Compresión con gas. Hay una herida grande, está sangrando el hígado. No tapamos, le ponemos compresas, gasas, y empaquetamos ahí para que comprima y deje de sangrar. Están sangrando en una epistaxis. No podemos estar comprimiendo nada, le ponemos tapón nasal para que deje de sangrar. Son formas de hacer hemostasia temporal. Otro mecanismo. Esto se utiliza más que todo cuando se va a hacer cirugía de miembros inferiores y miembros superiores como hemostasia preventiva. Aquí tienen el pie, empiezan a vendar con una venda elástica desde el distal, vendan, cosa de que toda la sangre se vaya yendo hacia, exprimiéndola hacia aproximar. Vendan hasta llegar al tercio medio del músculo y le ponen un manguito neumático y apretan. Y luego sueltan la venda elástica. Entonces esta extremidad va a quedar sin nada de sangre, toda la sangre ha sido exprimida con la venda elástica y con el manguito estamos impidiendo que vuelva la circulación a través de las arterias femorales. Entonces esto de aquí, cuando el traumatólogo, sobre todo los traumatólogos, algunos cuando van a operar, aquí pueden cortar, mover, hacer de todo, no están haciendo una hemostasia preventiva, también temporal. Así. Esta es la imagen del mar, aquí está cómo se hace, le pone la actividad, hacer el vendaje, y está viniendo desde acá hasta por acá y va a quedar un manguito al final que es el que impide que vuelva a llegar sangre a través de las arterias. Esto se hace en cirugía, no tiene que ser por mucho tiempo, porque si el tejido se queda sin mucho tiempo, puede haber isquemia, puede haber conversión, esas células empiezan a trabajar en el mecanismo anaerobio y se generan ácido láctico y se puede complicar. Siguiente. Solamente 1 hora en la extremidad superior, 2 horas en el inferior, y está contraindicado si tiene paciente infección de esa extremidad, si tiene cáncer, algún hueso con cáncer de esa extremidad, o ya tiene lesión hepática. Así. El torniquete por un tiempo se usó hace tiempo, después dijeron no, nunca más torniquete, porque ocurre lo que les decía hace ratito. Isquemia, metabolismo anaerobio, acidosis metabólica y lesión de más proteína. Pero sin embargo, otra vez con algunos cuidados. Así. Así. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un torniquete? Cuando hay una amputación del brazo. Ya el brazo está perdido, pero está sangrando y va a tardar en llegar a un lugar de auxilio a sus cuidados definitivos. Ahí podemos aplicar torniquete.
saca la uña, se saca el dinero y no sangra nada y luego se hacemos el tarda 5 minutos, no pasa nada. Se puede utilizar. Entonces, turniquete sí tiene algunos cuidados, como más o menos una hora, hora y media, e ir liberando un rato cada cierto tiempo para que se revascularice el tejido distal y se vuelva a apretar, ¿no? Hasta que llegue a su cuidado de sí. En cirugía, ya durante la cirugía, lo que más usamos es la compresión. Entonces, sacamos un brazo, lo comprimimos y después le ponemos cualquiera de las pinzas hemostáticas que han debido ver en ustedes, Kane, Hans, el mosquito, o vasculares especiales como el bulldog, el satins. Estos son pinzas vasculares. Estas pinzas vasculares pueden agarrar vasos más grandes como la vena yugular, como la aorta, porque estas no las podemos ligar de distintivas. Entonces, estas pinzas no dañan tejidos vasculares, no dañan el vaso sanguíneo. Entonces, si las colocamos momentáneamente, cosa de que una vez colocado, una vez reparado el sangrado, si es una arteria de buen calibre, ponerle la braquial, yo no la puedo ligar la braquial, porque voy a dejar sin irrigación a todo el brazo. Entonces, le puedo poner momentáneamente el bulldog para que deje de sangrar, la suturo la arteria, la reparamos la arteria, la dejamos y le soltamos el bulldog. En cambio, si es una arteria que no va a comprometer el tejido, cualquier arteria que es pequeña, le colocamos una pinza Kelly que va a lesionar el vaso, pero de lo voy a ligar y no va a pasar nada. Entonces, eso va a depender de qué tipo de vaso me estoy tratando. Vasculares y pinzas hemostáticas quirúrgicas, como la Kelly, la mosquito, la Hals. Siguiente. También podemos hacer vendajes, ¿no? Compresivos, esto sobre todo en primeros auxilios, la siguiente. Aquí también el taponamiento nasal, el taponamiento hepático está sangrando, no se puede hacer hemostasia, se ha hecho maniobra de Premio, la maniobra de Premio no puede durar más que 15 minutos para hacer hemostasia y después soltarla porque si no el hígado se quema. Pero sí que es verdad, entonces se le pone, se le tapona, se manda el paciente a terapia, 2 días después vienen, se operan y el cuerpo ya tiene que hacer todos los días hemostasia. O sea, ayudado con el. Hola. 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 Eso ya es definitivo. Hasta ahorita todo lo que hemos visto son definitivos. Primero, la ligadura. Está sangrando un vaso, se le identifica el vaso sangrante que lo tienen y se lo liga con un hilo, con cera y se deja sangrar. Hemostasia definitiva. Este ya nunca más vuelve a sangrar y se queda así. Puede ser una ligadura simple cuando se identifica el vaso y se lo liga, como en este caso, o a veces no se lo puede identificar el vaso porque es un sangrado, así como le decía, una para muchos capilares que se hace, sutura, se agarra todo el tejido que se ve sangrando y se lo liga todo, sutura, ligadura en masa. Simple y en masa, todo junto, tejido muscular, subcutáneo, cualquier tejido que se liga así. Puede ser ligadura simple, hacer una ligadura simple que ya les van a enseñar en habilidades, o puede ser ligaduras con puntos, a través de una estructura en U, a través de una estructura en X, hasta aquí, a través de una estructura en forma de X, a través de una areta, a través de un punto transiciante que atraviesa el tejido y le da la vuelta. O un punto simple también, solo simple, un punto común simple. Siguiente. Estos son los clips que los que han visto cirugía laparoscópica. Usamos clips dentro de la cirugía laparoscópica para colocar el brazo y cortar el brazo, ¿no? También hay clips para cirugías abiertas, que lo tienen abiertas, son de uso caro y se utilizan hilos generalmente. Otro método definitivo que ya no es mecánico, sino es térmico, es el electrobisturí que han debido ver en cirugía, como vamos a usar. Está el monopolar y está el bipolar, que son los que más se utilizan. Monopolar quiere decir que hay una fuente de generación de electricidad, un electrodo activo que es el lápiz y uno pasivo que es una placa que se le pone al paciente antes de la cirugía. Entonces te genera la electricidad y el cuerpo se convierte en un circuito total y aquí se hace electricidad
electricidad corriente quema el tejido y lo coagula. Y el monopolar, para no usarlo al cuerpo como tejido, como circuito, los dos electrodos, tanto el positivo como el negativo, están en la misma pinza y esto hace que haya menos dispersión de la electricidad y menos probabilidades de que ocurra una lesión en el paciente por la electricidad. Es poco probable que alguna vez estas placas han quemado, el paciente salió de cirugía todo bien y donde estaba la placa en la espalda tenía una buena quemadura por esto. Ahora los nuevos electros ya no ocurre esto, pero mejor a veces usar el monopolar y hace menos dispersión, el bipolar y hace menos dispersión. En cirugías más grandes, cuando se necesita cortar vasos mucho más grandes y no queremos ligarlos para no perder tiempo, se usan otros métodos de calor que son más avanzados, como el bipolar avanzado, en este caso el LigaSure, el ENSI, que son ya instrumentos que cortan y coagulan vasos de más calibre, de hasta 7 milímetros de diámetro. La arteria uterina tiene 7 milímetros de diámetro. En una histerectomía, con el LigaSure, con el ENSI, se lo puede cortar y coagular al mismo tiempo sin estar ligándolo. Cuando no había estos mecanismos, había que ligarla a la arteria porque si no sangraba. Y también tenemos el ultrasónico, que es el ultrasonido. ¿Qué es esto? Nada más que sonido, es una pinza que genera sonido ultrasónico por encima del sonido normal, es decir, no lo oímos nosotros porque está por encima de lo normal. ¿Cuánto es la audición normal? ¿Cuántos hercios? ¿A cuántos ciclos podemos oír? ¿Desde cuánto a cuánto? ¿Ah? 500. A 500 ya es infrasonido. O sea, está todavía, se escucha aquí, ¿cuánto es? De 20 a 20.000 hercios podemos escuchar nosotros. Cuando está por encima de los 20.000 hercios, ya lo escuchamos, y eso es esto. Entonces, aquí tienen dos piezas que son piezoeléctricas, que suenan tanto a 55.000 hercios, o sea, más del doble de lo que nosotros podemos oír, que mueve estas piezas, ese sonido que es energía mecánica, mueve tanto con tanta rapidez, 55.000 hercios, que genera calor, coagula y quema al mismo tiempo. Desnaturaliza proteínas, quema vasos, coagula y quema vasos de hasta 7 milímetros también. Sonido. ¿Cierto? Frío. Les dije hace rato, podemos usar frío, que va a ser para una solución fría. Sobre todo se usaba en pacientes con hemorragia digestiva alta. Una sonda nasogástrica, una solución bien fría, esperando que esta úlcera haya hemostasia por vasoconstricción. Es poco efectiva, casi no se usa, porque ahora si este paciente está sangrando, entran con un microscopio y aquí le van a infiltrar, o lo pueden infiltrar con un microscopio, o le pueden infiltrar una sustancia vasoconstrictora como la adrenalina, o le pueden también quemar con un microscopio. Entonces hay métodos mucho más avanzados del frío que se utiliza. La crioterapia sí se necesita un dispositivo especial que genere temperatura de unos 180 grados centígrados, entonces es caro y no se utiliza mucho, pero generalmente para las lesiones en piel no quieren que queden heridas como las pigmentaciones de piel o algunos lunacitos pequeñitos, se puede sacar con crioterapia y no sangra y se saca rápidamente. Así. Dentro de los métodos químicos, la adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Muy simpático mimético, agonista alfa. ¿Qué va a producir la adrenalina cuando le inyectamos esta en una úlcera, le inyectan aquí? Todos los gases se los sustraen y dejan de salir. Otros métodos químicos mejores, las espumas, el gelfoam y la gelita, o las gelatinas, que son dispositivos químicos que los colocamos en el tejido y estos tienen la capacidad de aumentar su peso, absorben, se nutren del sangrado y se expanden y aumentan de peso. Lo que hacen es comprimir el sangrado y se quedan ahí en el tejido. Antes de ver cirugía de vesícula, se saca la vesícula y queda el lecho vesicular en el hígado. A veces ese lecho no deja de sangrar, no deja de sangrar, quema, no deja de sangrar.
se coloca o ya sea espuma o ya sea el gel fluan que viene en una especie de tela o las gelatinas. Estas aumentan su peso, se hidratan, aumentan su peso hasta 300 veces su peso normal y eso comprime la cantidad de la siguiente. El Surgicel también es igual, son diferentes mecanismos que tiene el Surgicel. Justo este es el hígado sangrante, lo muestra en el Surgicel y aquí se está eliminando la sangre y él empieza a aumentar su sangre. Trombina, ¿qué es la trombina? Que se transforma ¿no es cierto? En fibrinógeno y fibrina. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos inyectar a esa paciente trombina para que el fibrinógeno se transforme en fibrina y la fibrina haga la coagulación. Todo este mecanismo para que ayude en la coagulación de base de sustancias. Sobre todo estos métodos de aquí, así como el gel foam, así como la gelina, así como el Surgicel, así como la trombina, no se utilizan en hemorragia de vasos de calibre. Ahí no va a servir, esto sirve para hemorragias capilares. Y así va a ser con el la teoría. Eso no dice en ningún lado. Todos estos métodos químicos sirven para hemorragia capilar, no para hemorragias arteriales y venosas. ¿Listo? Me voy a correr, le voy a preguntar el examen, porque no viene la teoría, van a decir, no hay diapositivas, no hay. Está el derecho para lo que viene en la teoría. Ya que de 300, ¿cuánto hay? ¿Cuántos hay ahorita? 20, 30 de biológicos a base de trombina, ¿no? Que lo que hacen es las empresas farmacéuticas hacerlo y generar, y cada quien debe desechar que el vino más potente, que el fluoxil es más potente, que el plastán, pero son todas la misma base que queremos que la trombina transforme en fibrinógeno. ¿Alguna pregunta de